Hola, buen día. Es 18 de septiembre, estamos en Hastings, Nueva Zelanda, y estamos yendo a hacer algo que tenemos ganas de hacer hace mucho tiempo. Así que quédense ahí y verán. Bienvenidos al nuevo proyecto familiar. Uy, está cerrado con llave. Bienvenidos al nuevo proyecto familiar. ¡Tanán! De combi. De van. Hoy acabamos de comprar, bueno, combi, viste, porque en Argentina le decimos combi a todas. Pasá, le acabamos de comprar esta Toyota Yace, le digo yo, pero en realidad el nombre es Hi Ace. Hi-Ace, modelo 97, y era de un muchacho que trabaja en construcción, así que este es el estado en que la compramos y tenemos un gran trabajo por delante por hacer, empezando por limpiarla. Ah, y acá están los ruidos que yo escuchaba recién cuando venía manejando. Son algunas herramientas. Y acá es para colgar la ropa o para hacer flexiones de brazo. ¡Qué emoción! Vamos a ir a buscarlo a Aldito, a nuestro hijo, a la escuela, con la van. Así lo sorprendemos. Tiene una buena defensa aquí, no como la del Independiente. Y bueno, un gran trabajo por delante por hacer. Bienvenida a la familia. Está bastante cagada a palos. Como pueden ver, tiene un montón de detalles. Nos la dieron sucia también. Pero bueno, esperamos poder empezar a limpiarla hoy. Sí, por lo menos limpiarla. La verdad que teníamos ganas de hacer esto hace mucho tiempo y bueno, la pandemia trajo muchos cambios de planes para todo el mundo. Así que decidimos hacer esto en vez de otras cosas que quizás en un futuro vengan, ya veremos. ¿Qué onda? Ahí le encuentro algunos agujeritos por ahí en el piso. Pero es una combi de trabajo, así que debe haber tenido muchas cosas atornilladas. Y bueno, tenemos un gran trabajo por delante. Creo, opino que hay que inaugurarla con unos guantes. Que así sea. Bueno, se hizo la hora, ya estamos afuera de la escuela de Aldito. Vamos a filmarlo, a ver qué dice cuando vea la van. ¿Qué? ¿Te fue bien hoy? Frío, ¿no? ¿Te gusta? Está un poco sucia, pero la vamos a tener que limpiar y ponerla linda. ¿Estás contento? Mi amor, cuántas aventuras que vamos a tener acá. Tu mochila atrás y vos vas a tener que ir adelante con nosotros. Con nadie asiento atrás. Vale, saca tu mano. ¿Listo?
Subite vos primero adelante y después yo. Ahí. Está recopado. Está ahí. Le meto un poco acá si no se rompe. ¿Qué pasa no ahí? Está en casa. El cinturón del medio es para vos. ¿Te gustó la sorpresa? ¿Qué te parece? Bien, bien. Me parece que hay que ir a inaugurarla tomando unos mates los tres juntitos, ¿o no? ¿Te parece? ¡Fuerza! Con todos tus músculos. Bueno, compramos hoy esta van, que es una Toyota Hiace. modelo 96 o 97, todavía no sabemos. Sabemos pero no nos acordamos. Es diésel. La compramos a través del marketplace de Facebook, después de buscar, no mucho, porque en donde vivimos nosotros en Napier no había tantas opciones, y la pagamos $5.000 en una neozelandeses, en una mira, hay un pajarito ahí. En una negociación muy ardua porque salía 5.500 y le dijimos al chico, bueno, mañana te llamamos y... No fue muy largo. Por eso, mañana te llamamos y te confirmamos por el sí o por el no, y él nos dijo, te la dejo a 5.000. Ok, mañana te llamamos. Así que, bueno, y supuestamente es un poco más larga que las Toyota comunes y corrientes. Es 40 centímetros más larga. Sí. No sabemos nosotros. No tenemos idea todavía de construcción. Nada. En absoluto. Cero. Bueno, vos tenés algo de... Bueno, yo sí, hice un curso de aplicación de placas de yeso en la UOCRA en Neuquén, Argentina, y le mando un saludo a mi profesor Fede Moyano, que es excelente profesor y hace excelentes profesionales, que no sería mi caso. Pero no es culpa de él, es culpa mía. Y bueno, trataremos de hacer lo mejor posible con este nuevo proyecto y empezar por limpiarla y aprender a armar todo. Igual tenemos la ventaja que acá en Nueva Zelanda hoy estuvimos en un local que vende cosas de autos y había absolutamente de todo. O sea, la idea nuestra no es armarla para vivir, sino para salir a pasear los fines de semana o irnos de vacaciones. Tenemos, para los que ya nos siguen en el canal, sabrán que tenemos un hijito de 6 años. Así que, bueno, eso, la idea es ver varios diseños. Ya tenemos una noción más o menos de qué querríamos. Y sí, y le vamos a poner mucho esfuerzo, mucha dedicación y mucho amor, que no sé si compensará la falta de habilidades, pero algo va a salir y lo vamos a disfrutar. Sí, y también lo que hablábamos recién, de que la ventaja de estar en Nueva Zelanda, y entramos a este local donde sin prácticamente hacer nada resolvimos un montón de dudas, porque te venden el kit completo de panel solar, te venden la heladera que es para enchufar en el encendedor, no sé, las bombas para las canillas de agua, los tanques para el aguas grises y el agua potable, las duchas o sea, es un local que tiene absolutamente todo
para que vos armes tu van sin tener que estar inventando o ingeniándotelas mucho. Eso está bueno. Tenemos la ventaja de que, bueno, vivimos en una era en la que podemos googlear y encontrar hartas fuentes de consulta. Así que, bueno, vamos a ver. Los invitamos a seguirnos en este viaje. Que recién empieza. Bueno, y si quieren colaborar de algún modo, pueden suscribirse a nuestro canal, que es completamente gratuito y parece una boludez, pero nos ayuda mucho. Bueno, gracias. Y cualquier sugerencia de alguien, si sí. está viendo el video y quiere sugerir algo, nos ayuda porque nosotros vamos a empezar de cero con esto. Totalmente. Leemos todos los comentarios y contestamos todos los comentarios. Tardaremos más o menos, pero siempre hacemos eso, así que todo es bienvenido. Gracias. Nos vemos en el próximo video. Esperen que les quiero mostrar. La van venía con trípode. Regulable en altura. Hola, acá me encuentran. Somos nomás en esta combi. No es una combi. Quedaste fuera de cuadro. Dale otra vez. Que no parezca una publicidad de yerba. ¿No vas a hablar? Sí, pero hablar, no sé qué tengo que decir. No sé. Toma 3, acción.